Señores, de regreso estamos con el consumidor y para mí siempre es un placer, lo he dicho 3 veces, pero que en realidad es un placer compartir con mi queridísima amiga Karina Céspedes. Gracias, ¿Cómo estás, Karina? de nuevo. Mi Muy master bien. trainer. Ay, ¿Cómo tú estás? muy bien, gracias a Qué ti. bueno tenerte en el programa. Gracias de nuevo por la invitación. 15 días, cada 15 días la tendremos con nosotros y de verdad que te agradezco el favor que nos haces de venir y tratar estos temas. Ay, En el para día mí de hoy es un un tema placer. muy importante. Y polémico. Relacionado con lo que estamos viviendo. A diario vemos, por desgracia, en los medios de comunicación cómo se comentan situaciones de agresión, de muertes de hombres, de mujeres en manos de hombres. El tema de hoy es hombre, causa consecuencia de la violencia. Te dejaré a ti sola hablar, yo te escucharé. Yo creo que tiene que ver, bueno, primero lo que voy a compartir no es una verdad, son puntos de vista. Y yo creo que si fuera a enfrentar la problemática, lo primero que yo mirara es que estamos queriendo resolver las cosas manejando el síntoma y no la enfermedad. Y hay una gran diferencia entre síntoma y enfermedad. Si yo tengo fiebre y me tomo algo para la fiebre, estoy atacando el síntoma, así que la fiebre va a bajar por 3, 4 horas. Pero como la fiebre es un indicio de infección en el cuerpo, si yo no me voy a la infección, la fiebre va a volver a salir. Todo el que es padre lo ha vivido con un muchacho que se le enferme de noche. Entonces yo creo que estamos haciendo algo muy parecido con el tema de la violencia de género y demás, porque queremos resolver esto o las medidas que se están tomando en muchos casos, para no generalizar, solamente son un aporte al síntoma. Ejemplo, sin ánimos de que esto, sé que va a sonar polémico, pero sin ánimos de verlo como una crítica que no aporte, más bien es un llamado a la atención de la gente. Se hacen marchas en la calle, se hacen movimientos, y que yo me pregunto es si algún hombre ha dejado de agredir a su mujer porque vio la marcha. Entonces no es que esté mal, yo no estoy diciendo que no marchemos, que no permitamos que nuestra voz se escuche. Ahora lo estamos haciendo con la conciencia de que eso no es la solución al problema. Ahí que yo tengo mis temas de, ok, te lo digo, lo marcho, voy a la calle, pero realmente, ¿cómo eso está realmente resolviendo la problemática de ese hombre que es agresivo? No creo que ningún hombre que tenga ese nivel de agresividad y que no tenga manejo de la ira y muchos otros temas que tienen que ver, por eso lo va a dejar de hacer por un post en Instagram, por un post en Facebook. Entonces yo creo que ese es un área del tema. El segundo tema que para mí tiene también mucho que ver, tiene que ver con PNL, programación neurolingüística. Es una PNL, programación neurolingüística, es una pseudociencia, todavía no está calificada o categorizada como ciencia, pero está la evidencia de que funciona. Yo utilicé una frase que hizo la Madre Teresa en algún momento, dicen, porque no hay evidencia exactamente de que ella lo dijo, de que ella dijo, yo no marcho en contra de la guerra, pero sí en favor de la paz. En principio podría parecerse lo mismo, no es lo mismo, porque lo que plantea el PNL es que nuestro cerebro solamente le presta atención a las palabras claves cuando hablamos. Entonces los artículos, los hilos no se pierden en lo que va almacenando el cerebro. Entonces cuando yo digo en contra de la violencia, ¿cuáles son las 2 palabras que se quedan en ti? Violencia y contra. Y contra. Exacto. Entonces a mí me dio mucha gracia, bueno, gracia triste realmente. Un día yo voy en una calle y veo una valla, o sea, una pared completamente pintada con lucha en contra de la violencia y un dibujo de un hombre agarrando por el cuello a una mujer. Y se supone que esa campaña va a apoyarme a mí a que la violencia baje. Entonces, también hay que abordar el tema desde esa perspectiva, cuáles las palabras, cuál es la frase que estamos utilizando como campaña para minorar eso. Y no nos estamos dando cuenta que ese tipo de campaña aumenta a nivel del inconsciente la atención hacia la violencia. Fíjate que dije, ¿cuáles son palabras que te quedan? Si yo te digo, te invito a una marcha en favor de la paz o en favor del amor, posiblemente las 2 palabras que llamen tu atención son paz y amor o en favor de la paz, exacto, claro. Exacto, todo lo demás tu cerebro no le dio ese nivel de importancia. Claro. Entonces, las campañas que estamos utilizando aumentan realmente a nivel del inconsciente la atención hacia la agresividad, hacia la palabra lucha. ¿Qué evoca la palabra lucha en ti? Pelear. Y por último, o no necesariamente último, donde yo siento que tú me dices, entonces, Karina, ¿cuál sería la enfermedad? La enfermedad tiene que ver con varias cosas, con un círculo vicioso que hay entre la humanidad. Cuando se nació el movimiento del feminismo, nace como un movimiento que lo que buscas es, en ese momento, igualdad.
para las mujeres, que las mujeres tuviesen la misma oportunidad de ganar lo mismo, de votar y una serie de cosas. Sin embargo, la palabra se ha vuelto muy poco popular, porque hoy en día está asociada al odio hacia los hombres y al rechazo, cuando no, realmente el movimiento no nace con esa intención. Entonces se ha vuelto donde yo me apropio de mi feminidad es porque estoy en contra de un hombre o atacando, y nos hemos vuelto bandos en un círculo vicioso de atacarnos y culpabilizarnos de por qué estamos como estamos. Yo pienso que la humanidad necesita asumir cada parte, la cuota que le corresponde de cómo fuimos parte de este desastre, en cómo nos estamos relacionando, sexualizándolo todo. O sea, alguien que sabe que este tema me interesa, me mandó un post que decía, no mata a un hombre, mata a un asesino. No abusa un hombre, abusa a un abusador. Entonces, claro, el hecho de que queramos mirar al hombre como el malo, claro. Hay mujeres que han asesinado, hay mujeres que han violado, hay mujeres que han maltratado. Entonces, sí, yo me pregunto, ese niño, si me voy a la enfermedad, ese niño cuando era niño, ¿cuál fue la oportunidad que le dimos de manejar sus emociones? ¿Cuál fue la oportunidad que le dimos a ese niño de dónde colocar su ira? ¿Dónde colocar su dolor? Entonces, nosotras como mujeres, o siendo parte de la educación del ser humano, yo quiero en mi casa un hombre amoroso, delicado, cariñoso, fiel, pero yo estoy criando eso, estoy educando mis hijos, como nosotros socialmente somos lo primero, o tradicionalmente en culturas como la nuestra. ¿Cuántas novias tú tienes? Si un muchacho llegaba dado, en mi época por lo menos, yo creo que tú y yo vamos ahí, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Te devolvía a darle el pecozón, o sea, un hijo que llegaba varón, el papá lo muy probable que hacía era devolver al muchacho para el colegio porque usted dado no se puede quedar. Entonces, ¿de qué manera hemos formado a los hombres donde... Esa es una frase, tienes que partirlo. Si es más grande que tú, coge una piedra y dale. Entonces, el único espacio donde le hemos dado permiso a los hombres de mostrar sus emociones es en la agresividad y la violencia. Está bien vista. Entonces, ¿por qué no estamos quejando de lo que estamos creando? Yo no estoy justificando que un hombre agreda a una mujer. Yo lo que estoy diciendo es que no es justificable que nadie lo haga. Claro. Hombre o mujer. Sí. Y de qué manera nosotras también como mujeres necesitamos sincerarnos con una parte que sé que también puede sonar un paradigma roto para mucha gente, pero hasta qué punto muchas mujeres han usado el papel de víctima para tener poder a través de la manipulación. Claro. Entonces usamos los hijos para manipular a los hombres, el papá es el cuco. ¿Cuál es la amenaza cuando tú eres muchacho? Deja que llegue tu papá. Sí. Cuando tu papá llegue hablamos. Entonces llega, yo te mandé creo que un video, sí, llega un hombre harto de trabajar, de un día quizá pesado, loco por llegar a su casa, y cuando llega a su casa tiene que verse obligado a asumir el papel del malo sin él ni saber lo que pasó. Claro. Entonces quizá él llega con el deseo de jugar con sus hijos, de tener un momento de paz, y tiene que llegar a representar al malo de la película. Entonces, papá es la figura del no, el que niega los permisos, el que da la pela. Entonces yo creo que hay un problema social que necesitamos abordar de una forma más profunda. Karina, tú que conoces miles, no voy a decir cientos, miles de casos de hombres que te han contado su historia con respecto a hombres violentos que ha tenido que manejar dentro de los talleres y demás, y que has visto, ¿cuál es el común denominador de ellos? ¿Cuál es la causa que tú ves más frecuente en que ellos te comentan el por qué han sido violentos, si te lo han comentado? Me encanta la pregunta porque en un momento fue una sorpresa para mí. O sea, yo cuando empecé este trabajo, yo entendía que la mujer tenía ese papel protagónico en la crianza, como que nosotras las mujeres somos las que criamos. Sin embargo, descubrí a través de lo que trabajo en los talleres que no es así. Cuando yo trabajo con alguien, su historia con mamá no tiene el mismo nivel de impacto emocional que cuando me habla de su historia con papá. Entonces yo creo que también es ver que el hombre asume ese rol de que su presencia o ausencia en la educación, en la crianza de un ser humano, es tan vital como el de la mujer. Entonces ahí viene la sorpresa. Las heridas más profundas que yo he encontrado es en la figura del papá, sea en una mujer o en un hombre, no la de la mamá. Y para mí eso fue sorpresivo. Claro. Uno entendería que la mamá, que tiene más involucramiento. Pero ¿hasta qué punto eso es un paradigma social? Donde el varón, porque ahí voy, es ese círculo vicioso que yo entiendo que necesitamos romper. Claro. O sea, el hombre al final de cuentas, yo lo que digo es, todo ese dolor, toda esa ira, todas esas lágrimas no derramadas, ¿dónde están? Adentro.
Entonces va a salir de alguna manera Claro, y penosamente que no le estemos dando el permiso a los hombres de que lo puedan hacer de una forma efectiva por haberles metido el cuento de que un hombre que muestra su vulnerabilidad es débil, no lo suficientemente hombrecito. Pero quiero volverte un poquito atrás. Tú comentaste algo y me sorprendiste con el tema de el daño o el efecto que hace la ausencia o la mala crianza de un padre. Las quejas que yo oigo ¿Qué es lo que más mayormente oye? es, mi papá nunca me cargó, mi papá nunca me dijo estoy orgulloso de ti, hombres y mujeres que nunca recibieron un abrazo de su papá, un te amo de su papá, Sí. algunos lo recibieron de su mamá, entonces ahí yo repito lo que vi en casa normalmente, ¿no? Entonces, Claro. ¿de qué manera si mi papá nunca hizo eso, yo como hombre tampoco lo voy O sea, a hacer? aprendo a ser igual que mi papá. Claro, entonces se pasa de una generación a la otra. Claro. Y entonces, ¿quién se va a parar en la familia? ¿Quién va a ser la oveja negra? ¿Se acuerda que lo Sí, hablábamos en claro, otro programa? Que claro. va a decir, no, yo lo voy a hacer diferente. Yo voy a amar a mis hijos y se lo voy a expresar, porque ahí voy. Esos hombres posiblemente amaron a sus hijos profundamente, solo que no sabían cómo expresarlo, sin poner en duda su masculinidad. La violencia se aprende entonces, Karina. Sí, yo entiendo que puede O haber sea, una conducta aprendido, claro que sí. Pensando claro en lo sí. que estás diciendo, tú Claro, entiendes que en mi experiencia se profesional aprende. sí. Claro. Nadie nace violento. Bueno, hay psicopatías, Bueno, ya, con personas con exactamente, problemas exacto. dentro de un círculo de... Claro, hay enfermedades psiquiátricas Claro, que claro. incluyen eso como, Claro. como síntoma o demás. Yo no Sí, soy psiquiatra, pero claro. sí sé que hay psicopatías que pueden Pero es una haber- enfermedad. Pero son enfermedades. Claro. Entonces, fuera de lo que pueda ser Sí, clínico, sí. yo entiendo que la mayoría de las conductas del ser humano... Mira qué pasa, el ser humano tiene algo que se llama el temperamento. El temperamento es nato. El que ha tenido más de un hijo lo sabe, Sí. desde la barriga. O sea, Sí. tú naces con un temperamento. Lo que pasa es que la palabra ha sido como mal utilizada. La gente lo... Temperamento habla de como mal humor. La gente de los relaciona. mal genio. Ay, pero es que es muy temperamental. Claro. Todos tenemos temperamento. Sí. El carácter es formativo. Entonces, yo nazco con un temperamento y se forma un carácter. Al final, la personalidad es la combinación de Del el carácter. temperamento, Ujú. el carácter y el ambiente. Porque ese mismo niño, en esa misma crianza en Europa o en Francia, quizá no lo interpreta igual que aquí. O sea, es una combinación de Qué factores. interesante está eso. O sea, una persona, un hombre violento aquí, en este sistema, criado aquí, si hubiese nacido en otro o criado en otro sistema con otros valores, sin machismo, puede ser que no hubiese sido violento. Bueno, reformular, pero decir un hombre violento ya es un producto ahí terminado. No, pero me Vámonos refiero- hacia atrás. Un niño que nazca en un entorno, nace con un temperamento X. No, pero vamos a suponer que Se le- ese hombre violento hubiese nacido en otra, violento porque el sistema lo convirtió en Ahí es violento. que voy. Habría que ver si esa violencia vino en el momento del carácter, Ok, cuando se estaba formando, muy probable. ok. Es que es una combinación. ¿Qué trajo ese ser humano nato? ¿Qué se agregó en la formación del carácter? Claro. ¿Y qué se agregó con el entorno en que ese niño o niña Ya, se desarrolló? ya, ok. Entonces combino esos tres factores Sí. y ahí es que entra la personalidad de alguien. Sí. Entonces desde ahí, lo que tú me decías de los hombres, el entorno también va a ser una influencia en la formación, en la interpretación. El nivel de machismo que se vive en estos países latinos hasta varía de un país a otro. Yo juraba que nosotros éramos... Los más no, machistas. Ay, pero no. Realmente viajar a otros países, conocer otra cultura, me di cuenta que no, que hay países aún latinos Peores. con mucho mayor Claro, nivel de machismo. Claro. Tenemos que hacer una pausa, Karina, si tú nos permites. Claro. Para que cuando regresemos seguir hablando sobre este tema, señores, conocer sobre esto y darnos cuenta de lo que está pasando, pero también, señor, ¿qué podemos hacer? Porque no es solamente saber, que es como el médico, tú te haces una radiografía, pero el médico determina entonces qué es lo que tú tienes y te hace un tratamiento en base a eso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una radiografía de lo que entendemos, lo que Karina entiende que es parte del problema y luego ya ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. Señores, regresamos ahora, no se vayan luego de la pausa.